Bueno, estábamos todavía con las enfermedades transmitidas por los alimentos, nos quedaron algunas para ver, y una de ellas es la listeriosis, em, que es una infección, en este caso sí, es una infección, es decir, que consumimos el microorganismo. Es una infección grave, generalmente que se causada por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes. Ese es lo que se llama agente etiológico, es decir, el microorganismo que causa la enfermedad. Es una infección grave porque en los, digamos, en los grupos que ya vimos que son los vulnerables, ¿sí? En general, en las personas que estamos en buen estado de salud, generalmente pasa desapercibido esta enfermedad. Afecta principalmente a las mujeres embarazadas, primordialmente, a los recién nacidos también, los adultos mayores y todas las personas con el sistema inmunitario debilitado, ¿sí? No se dan muchos casos, pero su tasa de letalidad, es decir, la cantidad de gente que muere por esta enfermedad cuando se contagia y se presenta el cuadro, es muy alta. Entonces, y como decíamos recién, en los grupos afectados son principalmente los vulnerables. Las mujeres embarazadas tienen una probabilidad aproximadamente 10 veces mayor de contraer listeriosis que otros adultos sanos, debido a los cambios que habíamos estado hablando que se dan en la mujer embarazada respecto a que su sistema está como protegiendo al bebé y entonces no está tan alerta a lo que viene de afuera. A su vez, la mujer embarazada puede transmitir la enfermedad a su bebé a través de la placenta, es decir, la listeria puede atravesar esa placenta y enfermar al bebé que se está gestando, por lo tanto puede ocasionar un parto prematuro, a veces abortos y también alteraciones en el recién nacido. Y es de gran preocupación esta enfermedad porque está en muchísimos alimentos, tiene capacidad para sobrevivir y crecer a temperatura de refrigeración típica, digamos, en productos refrigerados, incluso en productos congelados puede crecer, digamos, resiste esas bajas temperaturas al punto de que le permite seguir reproduciéndose a baja velocidad, pero se sigue reproduciendo. Y, como les decía recién, de la severidad que tiene esta enfermedad por su tasa de letalidad alta. Puede producir fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas y diarrea y malestar estomacal. Y en los casos que la infección se propaga hasta el sistema nervioso, puede causar dolores de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones. Y en los casos extremos, la listeriosis también puede provocar la muerte, que es lo que les decíamos recién. La bacteria se encontró en una gran variedad de alimentos crudos, como pueden ser las carnes crudas y las verduras, también los alimentos procesados que se contaminan después de su transformación, como los quesos blandos y las carnes frías, los derivados de la leche y los alimentos elaborados a partir de leche sin pasteurizar. Lo bueno es que la listeria se destruye por la pasteurización y el cocinado. Sin embargo, en algunos alimentos preparados, como pueden ser las salchichas y carnes tipo delicatessen, la contaminación puede ocurrir después de la cocción, pero antes del embalaje, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, a veces con los alimentos que son envasados, esas etapas posterior a la cocción hasta el envasado del alimento, incluso en el envasado mismo, puede ocurrir una contaminación. Y digamos, ahí yo ya el alimento no lo voy a someter a ningún tipo de tratamiento posterior al envasado. Entonces dejo el microorganismo en ese alimento y ahí es cuando tengo el problema. A ver ahí cómo hago para mostrarles la otra. Les quiero mostrar un video. Ninguna Europa por... A ver. Ahí se ve, ¿no? Por lo que yo estoy viendo, se ve. Sí, Sí, Bueno.
que la empresa que exportaba alimentos a Argentina avisó que esos alimentos estaban contaminados con listeria, y desde la ANMAT se hizo un retiro voluntario de todos los hipermercados de estos lotes de alimentos. Nosotros fuimos a verificar que los lotes no existían y tomamos muestras de otros lotes. En realidad es la función del Estado hacer vigilancia. En nuestra función hicimos vigilancia y detectamos en 3 productos que estaban a la venta, que pertenecen a otros lotes, no a los del primer retiro, sino a otros lotes, y detectamos la bacteria. Se llama Listeria monocytogenes y que puede ser muy grave para la salud de las personas que lo consumen. De hecho, la alerta está categorizada como categoría 1, que es la alerta más grave, que significa que puede traer consecuencias adversas graves a la salud de los que la consumen. ¿Qué provoca puntualmente esta bacteria? Esta bacteria tiene una alta tasa de mortalidad en su forma grave que llega al 30% y puede provocar abortos de mujeres embarazadas, septicemia recién nacidos, meningitis, y también tiene una forma leve que es mucho menos peligrosa, digamos que tiene otros síntomas, que son fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza. En Europa se han reportado 9 muertes y todavía se está esperando que realmente pueda haber otras consecuencias. ¿Cuáles son las marcas y los productos puntuales? Los productos que están en la alerta hoy, el día que en la alerta largó ANMAT, son 3 productos. Uno es una mezcla de vegetales picados, que son de marca Maglia, que son los alimentos del doctor Cormillot, que es un determinado lote. No son todos, pero bueno, en todo caso después aclaran los lotes. Otro es un surtido de hortalizas super congeladas, que es de marca Carrefour, y el tercero una espinaca super congelada, también de marca Maglia. Lo importante para los consumidores es que sepan que la forma de evitar que esta bacteria llegue a nosotros es hirviendo durante por lo menos de 5 o 6 minutos de estos productos. Es decir, que del súper congelado no pasó al microondas, porque el microondas no descongela uniformemente, no mata la bacteria. Entonces, la medida de prevención sería hervir estos productos antes de consumir. Se entendió, ¿no? O sea, este es el caso que yo les había dicho de unos alimentos congelados que, digamos, el brote se dio en Europa, pero por el tema de la globalización estos alimentos llegaron a la Argentina, se detectaron y se retiraron los lotes que estaban identificados, e incluso la mujer comenta que tomaron muestras de otros lotes para analizarlos y también les dio Listeria monocytogenes. Y en base a eso, la ANMAT, que es la que yo les comentaba, que es la que aplica el Código Alimentario Argentino a nivel nacional, hizo el retiro de esos alimentos del mercado. Es una buena práctica cuando uno elabora alimentos estar atento, digamos, a la página de la ANMAT o suscribirse a la notificación de estos retiros para estar informado para el caso que suceda de retiro de algún alimento que yo haya comprado para mi propio consumo o para elaborar los alimentos también, ¿no? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Para entrar a la plataforma, yo le pasé el link a CAE, que bueno, se lo pidió una ¿alguna duda con lo que vimos en el video? Ingresando con su DNI y la contraseña del 1 al 8, ¿pueden ingresar o tienen que habilitar algo? Bueno. Otra de las enfermedades transmitidas por los alimentos es el cólera. Por ahí es una enfermedad que uno considera como que ya está erradicada, pero siguen habiendo casos. Si bien ya no es una epidemia como fue en su momento, siguen habiendo casos. Es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae o cholerae, se puede decir. Como les decía, el cólera, a pesar de que no es una epidemia, sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública, porque es una enfermedad muy virulenta que puede causar una grave diarrea acuosa aguda. Eso va a generar una deshidratación en la persona. La aparición de los síntomas tras la ingestión de los alimentos o el agua contaminada que pueda haber estado consumiendo esta persona puede tardar entre 12 horas hasta 5 días incluso.
Y el cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede llegar a ser mortal en cuestión de horas si no se trata, por lo que les decía de la deshidratación que se produce en la persona que tiene esta diarrea aguda. El problema está en que muchas de las personas que están infectadas por cólera no presentan síntomas, pero la bacteria va a estar presente en su materia fecal durante 1 a 10 días siguientes al día en que se generó la infección, y de esa forma vuelve al medio ambiente y constituye un riesgo para infectar a otras personas. Volvemos a hablar del lavado de manos, ¿no? Y de la buena gestión de efluentes y de evitar la contaminación del agua y de los alimentos. La mayoría de los casos que tienen síntomas pueden ir de leves a moderados, y solamente una minoría presenta esta diarrea acuosa aguda que yo les nombraba recién, que presenta una deshidratación grave que, si no se trata, puede ser mortal. Los alimentos que más comúnmente están asociados, además del agua, así que siempre el agua contaminada es una de las principales fuentes. ¿Te lo dio? Los mariscos, sí. ¿Cómo? Un choque aquí. Antes de la convención. No, está Verónica. No entendí lo que dijeron. No, Verónica estaba teniendo una conversación. Seguía, Annelies. Perdón. Les decía que se presenta también por mariscos, ya sea moluscos bivalvos como los crustáceos, porque pueden contaminarse en su ambiente natural o durante la preparación, porque pueden estar en contacto con agua servida, lo mismo que las frutas y las verduras, que ya les había nombrado en relación con otros alimentos, ¿sí? Sí, porque se utilizan las aguas residuales como fertilizantes. La hepatitis A es una enfermedad hepática, digamos, es decir, actúa a nivel del riñón y está causada por un virus, el virus de la hepatitis A. Su transmisión es principalmente vía fecal oral, es decir, materia fecal asociada a una mala higiene de manos y que esa mano va hacia la boca, o de alguna manera esa mano sucia va a un alimento y ese alimento se ingiere. Por eso es posible adquirir la hepatitis A ingiriendo alimentos o agua contaminada con el virus. También, que no es el caso de otras enfermedades, en este caso también se transmite por contacto cercano con una persona con hepatitis A, por compartir los elementos de higiene, los utensilios de cocina, etcétera. Digamos, por eso generalmente cuando una persona de hepatitis A es detectada en una casa, se le hace, entre comillas, un aislamiento, se le generan sus propios utensilios para comer, su propio vaso, y Marisa se usa Figueroa muy bien se todo llama lo que es la el baño. señora que quiere ingresar a la plataforma. El periodo de incubación de la hepatitis A, es decir, hasta que aparecen los síntomas, suele ser de 14 a 28 días, o sea que demoro bastante en presentar los síntomas una vez que me contagio. Y durante ese tiempo es posible que los análisis no detecten la infección, ¿sí? O sea, se llama como un periodo ventana, donde yo no me entero que tengo la enfermedad porque todavía no presento síntomas y además los análisis no la detectan. Los síntomas que van a aparecer después de los 14 a 28 días van a ser fiebre, náuseas, vómito, pérdida de apetito y cansancio. Como está asociada al ataque al hígado, puede causar dolor o sensibilidad en el hígado, perdón. También se va a notar la piel y los ojos amarillos, que se llama ictericia, que cuando uno tiene los ojos o la piel amarilla se denomina ictericia. La orina va a ser oscura, tirando, digamos, vieron que más bien es transparente o amarilla, dependiendo de su concentración, va a tirar más, en este caso, va a tirar más bien a un color de Coca-Cola, ¿sí? Y la materia fecal va a ser más bien blanquecina.
pero no todas las personas con hepatitis A van a presentar todos los síntomas. Y de hecho hay muchas personas que no van a presentar ninguno y esas son las más peligrosas porque pueden transmitir la enfermedad sin saberlo. Por eso es que siempre hablamos de la higiene de las manos y de todo lo que uno utiliza para cocinar. Por eso los factores que contribuyen a esta enfermedad son los trabajadores infectados, es decir, los manipuladores de alimentos que tocan los alimentos, la falta de higiene de ese personal, una cocción inapropiada también porque no estaríamos destruyendo el virus que está en el alimento, también hacer recogida de mariscos desde aguas contaminadas por líquido cloacal y la evacuación inadecuada de aguas residuales que va a contaminar las aguas que van a estar contaminando las fuentes después de agua potable. Bueno, hasta acá son las enfermedades transmitidas por alimentos que se dan a nivel nacional. Ahora vamos a pasar a ver la marea roja, que es una enfermedad transmitida por alimentos que se exige que se dé en la provincia de Río Negro por el acceso que tenemos a los mares y a los productos alimenticios que se obtienen del mar. La marea roja es producida por la toxina paralizante de los moluscos, que en realidad es un fenómeno que se da de forma natural, y digamos no se puede impedir que se produzca, debido a la floración, que vamos a ver que se refiere a eso, digamos, es un crecimiento exacerbado de algas unicelulares que digamos que son microscópicas, no las vamos a poder ver a simple vista, que contienen toxinas, o sea, generan toxinas en realidad, y forman parte de la alimentación de los moluscos bivalvos como los mejillones, los mariscos y las vieiras. Digamos, es decir, estos moluscos filtran agua y de esa agua filtrada obtienen estas algas microscópicas que son su alimento. Y las toxinas se acumulan en la parte comestible de los moluscos. Y la enfermedad se produce cuando nos intoxicamos al consumir los moluscos que tienen la toxina. Por eso este caso es una intoxicación, ¿sí? Río Negro presenta una amplia costa marítima que tiene una gran diversidad y fauna marina, y dentro de la que están estos moluscos bivalvos y gasterópodos, como los que son los caracoles de mar, ¿no? Y que bajo ciertas circunstancias, no es que siempre van a estar contaminados, pueden ser tóxicos para los seres humanos porque acumulan esas toxinas en sus tejidos. Estos organismos son extraídos y consumidos por pobladores de la zona. Generalmente mucha gente los extrae de manera casera, digamos, de manera manual, va recorriendo la playa mientras junta este tipo de moluscos. Y los turistas y los marisqueros también que explotan este recurso y no tienen cuidado, digamos, cuando hay veda, que ahora vamos a ver a qué nos referimos con la veda, vamos a tener un riesgo para la salud en caso de que no se efectúen los controles a esos mariscos. En el caso de los pescados, se pueden comer tranquilamente porque no es un vector de intoxicación para los seres humanos. ¿Por qué? Porque los peces son sensibles a esta toxina, entonces la pueden acumular pero en una cantidad muy pequeña. O sea, si acumula mayor cantidad de toxina, el pez muere. Y además esa toxina queda guardada en su sistema digestivo, que es lo que nosotros eliminamos cuando consumimos un pescado. Entonces no nos estaríamos intoxicando al consumir pescado. Y Anari, y por ejemplo, el sushi que le ponen las algas esas. Sí, pero esas son algas macroscópicas, no son este tipo de algas que generan esta enfermedad. Las algas que le ponen al sushi son algas macroscópicas, estas son algas microscópicas, digamos, es como los microorganismos que vimos, las bacterias. Si no utilizamos un microscopio y una técnica especial que se usa en laboratorio para detectar
la presencia de estas algas, no podemos saber que están. En el caso del sushi, el peligro es que usa pescado crudo. Entonces, todo lo que son, es lo mismo que las empanadas árabes, las que son realmente árabes, que se hacen con carne cruda. El problema es ese, digamos, que no estamos dando condiciones para asegurar que si hay cualquier tipo de microorganismo patógeno en esos alimentos, los estemos eliminando. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, espero haber contestado. Digamos, las algas que se le ponen al sushi son algas tipo de las que vemos, digamos, son algas de otro tipo que no son estas que producen la toxina. Como decíamos, las mareas rojas son fenómenos naturales y ocurren en los mares de todo el mundo, no solamente acá en Río Negro o en Argentina. Y son causadas, como decíamos, por la flotación que decíamos, que es una masiva proliferación, es decir, crecimiento de algunas especies de algas microscópicas, que se llaman microalgas, y son algunas especies, no todas producen toxinas. Cuando determinados factores del medio ambiente, es decir, lo que sucede en el mar y todo el ambiente de alrededor, en cuanto a lo que es temperatura, luz, pH, disponibilidad de ciertos nutrientes, la sal que tiene el agua, entre otros factores, hacen que se tornen favorables para la multiplicación. Como estas microalgas tienen pigmentos, es decir, tienen una coloración, su acumulación sobre la superficie del mar puede algunas veces ser visualizadas como manchas de extensión variable, es decir, más grandes o más pequeñas, de color rojizo, pardo o a veces verdoso, y por eso es que se les da el nombre de marea roja, pero no siempre va a haber color. Digamos, hay veces que hay crecimiento y no vemos el color. ¿Cuál es el peligro para la salud humana? Algunas especies de estas microalgas son productoras de potentes toxinas, son toxinas muy, muy potentes. Es decir, cuando decimos potentes nos referimos al grado de toxicidad y los síntomas que pueden llegar a producir. En el caso de esto, de que sean especies de algas que producen toxinas, hablamos de FAN, se le llama, ¿sí? Es la floración algal nociva, es decir, el crecimiento de microalgas que son nocivas, que producen estas toxinas que son peligrosas para el hombre. Fíjense que, digamos, no es lo mismo que la marea roja en sí, digamos, es el nombre común que se le da, pero como definición no es lo mismo marea roja que la floración algal nociva, que es lo que cuando hace notificación de veda, lo que se habla es de esto, digamos, que es una floración algal nociva, que hay producción de toxinas. Entonces, la marea roja es que hay una alta cantidad de esas microalgas. Y la FAN, esa sigla, se refiere a que las son tóxicas. Si a su vez hay alta densidad, es decir, mucho crecimiento de estas algas, y además estas algas que crecieron son tóxicas, se dice FAN de elevada biomasa. Elevada biomasa, sabemos de que es muchísima cantidad lo que hay, digamos, que creció demasiado esta microalga. Sucede a veces que el uso inequívoco del término, es decir marea roja, así en general, da lugar a ciertas y muy serias equivocaciones, como por ejemplo la alarma social, es decir, que genera preocupación entre las personas que están en el lugar y que afecta al turismo y a la venta del marisco, porque por ejemplo puede haber mareas rojas, digamos, que realmente se visualizan en el mar, entonces la gente lo asocia a que va a haber toxinas y en realidad puede ser que sea una marea roja que no tiene toxinas, ¿sí? Es decir,
no todas las microalgas tienen color, ni todas las microalgas tienen toxinas. Y a su vez, en el otro extremo, hay una despreocupación o falta de control de las proliferaciones de baja densidad, es decir, de poca cantidad, y eso hace que estos moluscos se conviertan en vectores, es decir, que nos van a transferir estas toxinas y nos van a causar graves intoxicaciones alimentarias. Quiero que les quede claro la diferencia entre marea roja y flotación algal nociva, porque es uno de los conceptos que por ahí cuando realicen alguna evaluación para rendir el examen se los pregunten, ¿sí? Una cosa es el crecimiento de estas algas microscópicas y que puede ser que se vea algún color en el mar, y la otra es cuando esas microalgas que están creciendo son productoras de estas toxinas. Este es el ciclo de la marea roja, ¿sí? Fíjense que vemos acá como si fuera una ampliación de lo que hay en el agua. Está la presencia de microalgas que producen toxinas, y acá están los moluscos que se alimentan de estas microalgas filtrando el agua en el mar, y acumulan esas toxinas en su cuerpo. A ellos no les genera nada, los mariscos no evidencian ninguna alteración en nada, digamos, ni visualmente, ni con olor, ni color, nada, no presentan ninguna modificación que me permita saber que tienen estas toxinas acumuladas. Pero si estos moluscos que están contaminados con estas toxinas son consumidos por el hombre, le van a ocasionar un cuadro de intoxicación, y que su gravedad va a depender del tipo de toxina, que ahora vamos a ver cuántas toxinas hay, y de la dosis ingerida, es decir, qué cantidad de toxina había en ese molusco y además cuántos moluscos consumió esa persona. Lo preocupante de esto es que, además de que son toxinas muy potentes, las toxinas no son inactivadas por la cocción, ni el agregado de vinagre o limón, ni por consumir alcohol, digamos, y tampoco existen antídotos. Entonces lo que se hace es atender a la persona según los síntomas que va presentando. No hay ningún antídoto para aplicarle para que se le pase el cuadro. Y agregarles que, al igual que con los pescados, en el caso de los pulpos, los calamares y otros productos de mar, como las langostas, los langostinos, los camarones, los cangrejos, no presentan riesgo de transmitir esta enfermedad, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de acumular estas toxinas como los otros moluscos que vimos recién. Bueno, al principio la intoxicación, acuérdense que intoxicación era la ingesta de algún producto químico que nos causa daño en nuestra salud, digamos, puede ser un producto químico, digamos, de farmacia o de los que usamos para limpieza, o puede ser un producto químico producido por un microorganismo, como es este caso. La intoxicación, en el caso de la marea roja, suele manifestarse a través de un hormigueo en los labios, es uno de los primeros síntomas que aparece. Uno empieza a sentir como que se le empieza a dormir la boca, lo mismo la lengua, la boca en general y la cara posteriormente, y después se extiende y se pierde la fuerza muscular, es decir, empezamos a tener una parálisis, dificultad respiratoria, náuseas, mareos y vómitos. Los primeros síntomas aparecen entre los 20 minutos y la media hora de haber consumido el molusco, si es una intoxicación muy rápida, que es cuando se nos empieza a dormir la boca, la garganta y las extremidades. Entonces, si nosotros sabemos que consumimos moluscos y empezamos a sentir estos síntomas, inmediatamente tenemos que ir de manera urgente al hospital más cercano, donde nos van a realizar un lavado de estómago para evitar que la toxina se siga propagando en nuestro sistema
y nos van a ir atendiendo el resto de los síntomas que tengamos, ¿sí? Acá les puse los distintos tipos de toxinas, pero la más común en nuestra región es la paralizante, ¿sí? O paralítica, que es la que ataca el sistema nervioso y aparecen los síntomas de manera muy rápida, que es lo que les decía recién, y puede terminar en una falla cardiorrespiratoria, es decir, si consumimos mucha cantidad de toxina, que no necesariamente quiere decir que consumimos muchos moluscos, sino que consumimos, aunque sea un solo molusco que tenía mucha cantidad de toxina, y no nos pudimos atender de manera rápida, podemos llegar a fallecer por una falla cardiorrespiratoria, es decir, nos falla el corazón y los pulmones y la persona fallece. Esa es la toxina que está más presente en los mares de la Argentina. Y todas estas toxinas que les puse, digamos, se dan a nivel mundial. La paralizante es la que tenemos en nuestra zona, pero todas estas toxinas son resistentes a los tratamientos térmicos, digamos, ninguna la vamos a poder eliminar por cocinar el alimento, por mucha temperatura que le demos, no la vamos a eliminar. Bueno, como les decía, las toxinas no son inactivadas por los tratamientos térmicos, es decir, ya sea por calor, que es decir, todos los procesos de cocción, o por frío, que puede ser el proceso de congelación, como puede ser en el caso que habíamos visto la triquinosis. Si uno somete a la carne a congelación por un mes, la triquina se elimina. En el caso de la toxina, no. Es un compuesto tóxico que no se va a eliminar por ningún tratamiento. Tampoco se va a inactivar por modificar el pH, ya sea porque le agrego vinagre o limón, que esa es una de las costumbres de la gente que consume este tipo de alimentos, es decir, darle un mejillón, le echa limón y se lo consume en el momento. Y es más, el agregado de limón o vinagre o el consumo de alcohol mientras estamos comiendo, alcohol me refiero a cualquier bebida alcohólica, ¿no? Mientras estamos comiendo este tipo de moluscos, van a potenciar el efecto tóxico de esa toxina, ¿sí? Es como que potencian el efecto que puede tener en nuestro cuerpo. Ahora le voy a poner un videito. A ver si explico directamente acá, no más. Este es un video de una persona que trabaja en lo que es el control de los moluscos. Y es un video viejo, creo que el del 2015, que fue una veda muy grande que se tuvo que hacer, pero es para que vean cómo se realizan los controles y habla un poquito de la enfermedad. Los programas de monitoreo regulares que lleva la Dirección de Pesca Marítima, Instituto de Biología Marina y de Salud Ambiental del Ministerio de Salud han detectado en este momento unos niveles sorprendentes para nosotros. La verdad que son los registros más altos de los que hemos tenido noticia, por lo menos en los últimos 20 años. Y por eso necesitamos alertar. El sistema de monitoreo incluye monitoreos semanales en los lugares donde se extrae productos, así que
¿Se entiende? Escuchar se escuchó el video, no sé si las chicas lo escucharon bien. Sí, se escuchó clarito. Ah, bien. Ahí Janet dice que sí se entiende. Bueno. Como que se me sale solo. Ahí está. Oh, tengo que volverme al principio. No sé por qué no sé. No. Mientras les digo, fíjense que ahora vamos a ver lo que decía el nombre de la veda, son comunicados oficiales que se hacen para prohibir, digamos, en los momentos de veda está prohibida la extracción de moluscos de la zona, por ahí puede ser una veda en determinada, como decía él, creo que era la caleta del Loro, algo así dijo, no quiere decir que en toda la costa del Río Negro no se pueda extraer, ¿sí? Pero está establecido cada lugar y si uno sabe que hay veda, no es como decir, ah, bueno, no importa, no pasa nada, ya está, no va a pasar nada, digamos, lo que comentaban, digamos, el riesgo es de muerte, digamos, y es un riesgo alto. Por eso el hombre planteaba estas recomendaciones. Espero que se actualice la diapositiva. Algunas de las recomendaciones que dio esta persona, digamos, ¿cómo es que se previene? Es decir, evitar ingerir moluscos bivalvos en presencia de marea roja, en realidad podemos decir en presencia de veda, o si hay veda yo puedo, si voy a un lugar que está habilitado, puedo consumirlo de manera segura. El problema es lo mismo que con lo que hablábamos de la triquinosis, por ejemplo, si compramos carne clandestina, en caso de triquinosis no va a estar hecho el análisis para ver si cerdo tenía triquinosis o no, entonces puedo tener un riesgo de contraer la enfermedad. En este caso también, digamos, si yo junto por mi cuenta los moluscos o los adquiero a un marisquero que está ahí ofreciendo los productos y no tienen certificaciones, también estoy asumiendo un riesgo alto de contraer esta enfermedad. Entonces, ante cualquier duda, o en realidad la recomendación de esta persona es siempre adquirirlos en un comercio habilitado o en un restaurante, porque se supone ¿sí? que esta mercadería está previamente controlada en laboratorios oficiales. Lo que se hace es un análisis, que solamente es un análisis de laboratorio, no hay otra forma de detectar esta toxina, donde, digamos, se determina, como decía él, las unidades de ratón, es decir, es una medida de esa toxina para ver en qué niveles de toxinas se están. Y en base a eso se establece la veda o no. Lo mismo cuando, por ejemplo, hacen, digamos, estos son muestreos que hace las URESA, que son las autoridades sanitarias de referencia, y también, digamos, cuando hacen controles en los comercios, digamos, que están habilitados, les toman muestras a los comercios y también les hacen los análisis. Entonces, como decía este hombre, para evitar un riesgo de salud, no recolectar los moluscos o en las playas para consumo casero, respetar las disposiciones, ordenanzas y avisos públicos que hayan de vedas de la extracción y consumo de moluscos, no adquirir preparaciones elaboradas con mariscos, ya sea conservas, ensaladas, paellas, en lo que son puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica. Tampoco comprar mariscos frescos al pie del barco, que es lo que le decía yo recién, en escolleras o en donde pueden ofrecer recolectores que no están autorizados.
Y tampoco comprar moluscos que no cuenten con un correspondiente certificado sanitario que esté emitido por un organismo oficial. Entonces siempre comprar o consumir mariscos que sean provenientes de pescaderías, restaurantes o, o locales de comida que estén habilitados. Existe en Río Negro un programa de monitoreo de marea roja, que es un poco lo que hablaba este hombre, digamos. Esta veda surgió por parte de ese monitoreo que estaban realizando y está implementado por el área de pesca del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro, que es la autoridad competente a nivel provincial, ¿sí? Esos análisis de los moluscos se realizan en laboratorios oficiales del SENASA y se hace una fiscalización en las plantas de expedición, digamos, donde estos se venden, y también en los transportes, y también aplican las vedas para la extracción de los moluscos en las zonas marítimas que están afectadas solamente, ¿sí? Y también hacen, digamos, una evaluación periódica de muestras de agua, como se llaman muestras de agua de mar, y ahí se evalúa la concentración de estas microalgas productoras de toxinas, y se hace un monitoreo de todas las zonas costeras donde los lugareños o los turistas pueden hacer extracciones para consumo particular. Entonces se hacen avisos de veda según los resultados de esos monitoreos. Les puse, a ver, creo que se demoran a actualizar, donde pueden adquirir información respecto a las vedas de zonas habilitadas y el estado de las vedas. O sea, por eso esto es lo mismo que cuando uno tiene habilitaciones de una zona balnearia, digamos, no sé si tienen presente, hay algunos balnearios que no están habilitados como tales, digamos, un lugar donde uno puede ir a pasar el día, pero no está habilitado para bañarse, para nadar. En este caso lo mismo, digamos, hay zonas que están habilitadas y donde uno puede ver en qué estado están las vedas. Uno va a un lugar que no está habilitado como balneario en la costa del mar y realiza extracción de moluscos en peligro, ¿no? Entonces podemos mirar el estado de las vedas de el Centro de Investigación Científica de Transferencia Tecnológica, que se llama CIMA, que eso está en San Antonio Negro, el teléfono. Una forma fácil de mirarlo, porque yo estuve chusmeando y haciendo actualizaciones periódicas, es el Facebook de ahí, que se escribe así, Barea Roja, Baño Negro, todo junto, ponen como un mapita de la costa rionegrina, y ahí marcan las zonas que están con veda. También se puede consultar a la Uresa de Yerma, que es, digamos, la Uresa central, digamos, que es la central de Río Negro, y les dejé ahí todos los teléfonos. Y también si se comunican con las uresas regionales también, digamos, porque están siempre en comunicación con el resto, ¿no? Pero, digamos, estos son los lugares donde pueden ver la información respecto de las vedas. El Facebook está bueno por eso de que lo actualizan permanentemente y tienen las imágenes de dónde hay vedas y dónde está permitido. Bueno, hasta acá lo que son enfermedades transmitidas por los alimentos. Quería dejarles esta imagen para que se queden con este resumen. Las enfermedades transmitidas por alimentos es uno de los principales problemas mundiales de salud pública. Se genera mucho gasto en lo que es salud pública porque son las enfermedades que más se presentan. Y habíamos dicho que las ETAs son provocadas por diversos microorganismos y también por productos químicos que estarían también los tóxicos y las toxinas. También dijimos como microorganismos, las bacterias, los virus, los parásitos. Nosotros también nombramos los hongos, que acá no los pusieron.
pero algunas son, digamos, mundiales y otras son más frecuentes en los países de ingresos bajos o medianos, como puede ser, por ejemplo, el cólera, que sigue existiendo con una tasa muy alta en países donde hay mucha pobreza y mucho problema con la potabilidad del agua. Pero como estuvimos viendo en algunos ejemplos, en esto de la globalización, en especial de lo que es el comercio y también en los viajes que se realizan ahora, que es uno de los casos que se dio con el COVID, que si bien no es una enfermedad transmitida por alimentos, sí demuestra esto de la transferencia que se produce por estar todo conectado y que se pueden propagar tan rápidamente a lo largo de toda la cadena alimentaria y a través de las fronteras, digamos, no respetan ese tipo de cosas al tener la globalización. Pero lo importante es lo que vamos a ver más adelante, que todas estas enfermedades transmitidas por alimentos son prevenibles y todos podemos contribuir desde el lugar que nos toca. Y si somos manipuladores de alimentos, como vimos al principio, tenemos un rol primordial en evitar y prevenir estas enfermedades. Bueno, esta es otra forma de resumir lo que estuvimos viendo hasta hoy. Y el alimento, dijimos, tiene que ser inocuo, es decir, no causar enfermedad en quien lo consume. El alimento, a su vez, también puede transmitir las enfermedades transmisibles a través de los alimentos. A su vez, también los alimentos provocan intolerancias, ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y también los alimentos muchas veces producen alergias. Todo eso sucede con un alimento, digamos, pero el alimento tiene que ser inocuo, o sea, los 3 cuadritos de abajo son lo que tenemos que evitar. Bueno, ¿qué es una intolerancia alimentaria? ¿Qué es una alergia alimentaria? No son lo mismo, ¿sí? Muchas veces se confunden, porque a veces cursan con síntomas similares, pero en realidad son 2 cosas que difieren mucho entre sí. Las intolerancias alimentarias, como puede ser la intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca, puede hacer que una persona se sienta mal. En cambio, las alergias alimentarias no solamente puede hacer que alguien se sienta mal, sino que también puede ocasionar reacciones fatales. Y por eso es que las alergias son de mucho cuidado. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Vamos a ver primero qué es una alergia. Primero vamos a definir alérgeno. Alérgeno es la sustancia que provoca la alergia. Es una sustancia que desencadena una reacción de hipersensibilidad, es decir, nuestro organismo reacciona a esa sustancia de manera exagerada, diríamos, ¿sí? Y puede ser un elemento natural o sintético, ¿sí? Puede ser que decimos, cuando natural, digamos, es una sustancia que está propiamente en el alimento, o puede ser un elemento sintético, como puede ser todo lo que son aditivos y colorantes que se usan en los alimentos. Entonces, ¿qué es una alergia alimentaria? Las alergias ocurren cuando el sistema inmunitario, es decir, todo lo que nuestro cuerpo está para defendernos de los agentes externos y que nos pueden enfermar, digamos, yo le digo a mi hijo, nuestros soldaditos, cuando el sistema inmunitario comete un error. ¿Qué quiere decir? A nosotros, nuestro sistema inmunitario nos protege de los microorganismos y todas las enfermedades, y como lo hace, fabricando anticuerpos, se llaman, ¿sí? Que nos ayudan a luchar contra las bacterias, los virus y todos estos microorganismos diminutos que nos pueden enfermar. Pero cuando hay una alergia alimentaria, el sistema inmunitario lo que hace es tratar por error, es decir, se equivoca nuestro sistema inmunitario cuando detecta un componente de cierto alimento, lo detecta como si fuera muy peligroso para ese cuerpo, ¿sí?
Entonces, lo que ocurre con cualquier alergia, ya sea un medicamento como puede ser la penicilina, hay muchas personas que son alérgicas a la penicilina, el polen contenido en el aire, ¿sí? El polen que tienen las hierbas, las flores y los árboles, que debe conocer muchas personas que les sucede el tema de la rinitis, por ejemplo, esa agüita que permanentemente o esa tos permanente que tiene uno en la época de primavera, o puede ser en concreto a un alimento como por ejemplo el maní. Entonces, la sustancia lo que hace es desencadenar esta reacción alérgica, a pesar de que esa sustancia no es perjudicial por sí misma, ¿sí? Sino es que nuestro organismo reacciona ante esa sustancia como si realmente fuera peligrosa. Entonces, por ejemplo, si un niño alérgico a los maníes se come un trozo de torta de chocolate que tiene por encima maní picado, ¿qué le va a pasar? Digamos, su cuerpo, cuando ingresa ese alimento, libera sustancias químicas en el torrente sanguíneo, y una de esas sustancias es la llamada histamina, ¿sí? Y lo que hace esa sustancia es causar síntomas en los ojos, en la nariz, la garganta, el sistema respiratorio, la piel y el sistema digestivo. Puede tener una reacción alérgica leve o una reacción alérgica más grave. Y en general son reacciones de manera inmediata o que pueden llegar a aparecer varias horas después de comer el alimento, pero digamos, de manera rápida y dentro del día que se consumió ese alimento. Esta es la resolución en Argentina que trata todo lo que son alérgenos en alimentos, que por ahora lo único que hace es que uno debe aplicar las buenas prácticas de manufactura para evitar los alérgenos en los alimentos, y en caso de que aplicando las buenas prácticas siga habiendo alérgenos, uno debe declararlo en los rótulos de los alimentos. Les voy a mostrar un video. Esperen. Esperen. Vamos a ver primero un testimonio de lo que es vivir con alergias y después lo referido al rotulado de los alérgenos. ¿Se escucha? Sí, despacito se escucha. A ver. Un huevo como este estuvo a punto de cortarme la vida. Llevo 22 años conviviendo con mis alergias alimentarias. A la fruta, los frutos secos, el marisco y al huevo. Bueno, la verdad es que no solamente de evitar aquellos alimentos. Sí. Ponerlo en pausa. ¿Viste que está la ruedita? A la derecha de tu pantalla hay una ruedita en el video para poder la traducción. Sí. ¿Viste? A lo mejor si ponemos el subtitulado, porque se escucha como muy bajito. Ahí donde dice subtitulado, ¿cierto? Ahí pone el español y ahí está. Ahora. Un huevo como este estuvo a punto de cortarme la vida. Llevo 22 años conviviendo con mis alergias alimentarias. A la fruta, los frutos secos, el marisco y al huevo. Bueno, la verdad es que no se trata solamente de evitar aquellos alimentos que te dan reacción, sino que tienes que estar permanentemente alerta, vigilando los procesos de cocina, que no haya una manipulación, y también viendo la composición de todos los productos. Y esto es exhaustivo, ya que, por ejemplo, los huevos se pueden esconder en alimentos como la pasta, el queso o la bollería. Es a salir fuera con mi pareja o con mis amigos cuando el problema
a la mañana para no poner en riesgo la vida de tu hijo. Tienes que aprender, y en el año 2000 apenas había información sobre alimentos, no había tablas de alérgenos o en los restaurantes no entendían el problema. Tienes que enseñar a los demás cómo manejar todos estos riesgos y la importancia que conlleva. Esto representa también un problema importante en la cocina. Hay que renunciar a algunos ingredientes, hay que controlar muy bien los procesos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando haces celebraciones, cómo gestionar las comidas para que el alérgico no se sienta mal, no se sienta diferente. Bueno, aunque estos años han sido difíciles para todos, es cierto que ahora las cosas están empezando a cambiar. Cada vez somos más las personas con enfermedades alimentarias, más de 2 millones de personas ya en España. Esto provoca que estemos generando una mayor concienciación, que es el elemento indispensable para cambiar la situación y que entre todos normalicemos nuestra día a día. ¿Se apunta? Bueno, ahora vamos a ver el rotulado de alimentos, espero que no. Igual este es no tiene hablado, sino que es todo escrito. Bueno, yo después les voy a dejar con Carlos el enlace. Acá está directrices para el rotulado de alérgenos en productos alimenticios envasados, que es de SANMARC. Estas directrices son recomendaciones, digamos, al respecto. Y acá les quería mostrar lo que decía ahí en el video, que a partir del 2018 es que está, digamos, vigente este artículo y hay que cumplirlo. Entonces, si uno sabe que tiene alguno de estos alérgenos en sus alimentos, debe declararlo. Los alérgenos en los alimentos pueden llegar por introducción involuntaria, es decir, llegan por una contaminación cruzada, que vamos a estar viendo de qué se trata, es decir, es el arrastre de algún ingrediente, por usar un equipo en común, por ejemplo, para que no tengamos presente, qué sé yo, un producto que tiene leche y otro producto que no tiene que tener leche, digamos, se elaboran en el mismo equipo, entonces hay que ver cómo aplicar las buenas prácticas de manufactura ahí para no comprar otro equipo para hacer elaboración exclusiva de ese alimento, para que no haya contaminación cruzada. En este caso va a haber también una contaminación cruzada por limpieza deficiente, es decir, van a quedar restos de ese alérgeno, como puede ser la leche o trazas de huevo o de nueces, ¿sí? o de los otros alérgenos, o también puede ser con el reprocesado, digamos, cuando se reprocesa un alimento, que no todos los alimentos se pueden reprocesar, pero algunos sí. En ese reprocesado se puede contaminar con uno de esos alérgenos. Muchas de las contaminaciones también con alérgenos sucede cuando se hacen cambios, sustituciones o adiciones en la receta,
Muchas veces uno tiene una receta con determinados productos y que los compra en determinado lugar y a veces tiene que hacer cambio de esos productos y no hace la prueba o no identifica si ese proveedor tiene control de alérgenos y estaríamos introduciendo el alérgeno de esa manera. Y lo mismo va a pasar con el uso de ingredientes desconocidos. Cuando uno trabaja con los proveedores, tiene que asegurarse en todo sentido, ¿no? Pero en el caso de los alérgenos, cuál es el origen de lo que estamos comprando y qué controles tiene lo que estamos comprando. Como les había comentado por encima, cuáles son los signos y los síntomas, muchas veces pueden ser aparición de picazón y ronchas en la piel, es una de las formas más comunes también, picazón o ronchas en todo lo que es el contorno de la boca, en un lado más extremo, la hinchazón de la cara, o hinchazón de la lengua, hinchazón de los labios, las náuseas y los vómitos también es común que suceda, lo mismo que el dolor abdominal. Ya en mayor medida ya está la dificultad para respirar, ese es uno de los síntomas más alarmantes y que pueden llegar a provocar la muerte de la persona. También puede sufrir mareos y diarrea, digamos, son todas las reacciones adversas provocadas por ese alérgeno en su organismo, desencadenado por el sistema inmunológico. Estábamos diciendo que toma un compuesto que por ahí para la mayoría es normal y no le pasa nada, a esta persona le genera toda una problemática. Y lo preocupante de las alergias, que uno tiene que tener en cuenta si tiene alguien en la familia o sabe de alguien que tiene este problema, es que con cada incidente, es decir, con cada vez que nos pasa algo digamos que presentamos síntomas con algún alimento, la probabilidad de reacción alérgica grave aumenta, es decir, que puede darse la anafilaxia o el shock anafiláctico y provocar la muerte, ¿no? Lo que sería, es decir, se termina cerrando la garganta, la persona no puede respirar y termina falleciendo, ¿sí? Por eso es que, digamos, las alergias son de gran importancia y que tener mucho cuidado. Digamos, lo que se quiere decir con esto es que cada vez hay mayor riesgo, digamos, en general cuando una persona presenta una alergia hay que estar pendiente de esa persona, incluso por ejemplo los niños es como que es más grave obviamente y además presentan los síntomas de manera más brusca y puede ser por ejemplo un niño que tiene alergia a la leche, la leche de vaca, es todo un tema que por ejemplo la madre si lo está amamantando no puede consumir ningún alimento con leche la madre, y hay niños, hay puntos, por ejemplo, con alergia a leche, que si esa persona consumió leche y le va a dar un beso, tiene que lavarse la boca primero antes de darle un beso, porque en la mejilla donde esa persona le dé un beso, al niño le genera una reacción, ¿sí? O, por ejemplo, por equivocación, que le den un alimento que estaba mal rotulado, no tenía identificado que podía contener leche, ese niño o esta persona consume ese alimento, puede llegar a provocarle la muerte, ¿no? Generalmente son personas que andan con una inyección siempre en su bolsito, porque en el caso de presentar estos síntomas se inyecta una sustancia que detiene la reacción alérgica, digamos, detiene todos los síntomas para que no llegue a provocar la anafilaxis. Yo tengo una de mis hijas que al consumir lata de picadillo le agarra eso, se le cierra hasta la garganta todo, tengo que llevarla urgente al médico. ¿Le ha pasado varias veces eso? Sí, no solamente con ahora lata de picadillo, suponete últimamente con la banana,
come banana y ya empieza a picar el paladar y ya empieza a tener reacción alérgica también. Ajá. ¿Y la llevaste a que te detecten todos los alimentos que le generan alergia? Sí, hasta ahora son esas dos cosas nada más. Es el picadillo y la fruta, la banana. Mira vos. Sí, hay una amplia variedad de alérgenos, pero están, digamos, los grandes 8 que se dicen que son los alérgenos que, digamos, están mayormente difundidos y son los que están controlados. Después hay determinados grupos de personas que van presentando, como vos decís, reacciones a distintos alimentos y bueno, uno tiene que estar atento en todo. Y me parece raro porque últimamente con el kiwi también le está pasando. Sí, el kiwi es uno de los alérgenos. Los kiwis, las frutillas, bueno, obviamente todo lo que son frutos secos son alérgenos, también el sésamo, el maní, bueno, los sulfitos. Los sulfitos son un conservante que se usa en muchos alimentos, entonces, preferiblemente en las bebidas alcohólicas. Hay que detectar y trabajar con eso, porque bueno, es peligroso. Paula dice también sufro de alergias, pero no sé qué, bueno, uno lo que tiene que hacer es ir a un alergista y el alergista le realiza una serie de pruebas, digamos, se hace una, no sé si ahora hay pruebas más nuevas, pero se colocan gotitas que tienen una pequeña cantidad de cada uno de estos alérgenos y si se presenta una reacción en la piel, como una ampollita, digamos, se determina que es alérgico a esa sustancia, pero a veces te puede aparecer, en uno de los casos que se estaba viendo, la criatura era prácticamente alérgica a todos los alimentos, y ahí es complicado. El problema es también cuando uno es alérgico a las cuestiones que están en el ambiente, como el polen, digamos, es como que hay que trabajar sobre los síntomas y mucho no se puede hacer. Sí, empieza con ronchas, por ejemplo, puntitos rojos en la piel, más en la parte del estómago, en la pancita, en la panza, y bueno, y después empieza a faltarle la dificultad para respirar, empieza a tener como malestar en la garganta, y bueno, ya es cuando se... Así le pasa a mí. Sí, Paula, puede ser el tomate también. Se presume también que las alergias también vienen asociadas a la forma en que estamos produciendo los alimentos ahora, ¿no? Digamos, de esta manera así más intensiva, donde se aplican muchos químicos y todos los cambios que se hacen en los productos, ¿no? Entonces eso también hace que se presenten las alergias. Y también, digamos, el ambiente mismo, ¿no? Que nos estamos contaminando tanto, hace que nuestro sistema esté como alerta todo el tiempo. Bueno, en cambio la intolerancia a los alimentos, si bien es una reacción adversa al alimento generada por nuestro propio metabolismo, no participa en nuestro sistema inmunológico, que es lo que pasa con las alergias, ¿sí? Entonces, la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que es lo que consiste en que no podemos digerir la leche, la lactosa, en realidad que está en la leche, que es el azúcar que tiene la leche. Entonces, generalmente las personas que tienen intolerancia a la lactosa consumen leche o cualquier derivado lácteo o cualquier alimento que tenga lactosa, y lo que va a suceder generalmente es una diarrea o se va a sentir mal, digamos, pero no le va a pasar como a la persona que es alérgica a la leche, digamos, que es alérgica a una proteína, digamos, las alergias son generalmente alergias a proteínas que están en los alimentos. Y en cambio acá estamos hablando de intolerancia a la lactosa, que es un azúcar que está en la leche, y lo que pasa es que no tenemos la enzima, si es una sustancia química que tenemos en nuestro cuerpo, que permite, para decírselo que me entiendan, cortar la leche en pedacitos más, la lactosa que tiene la leche, que es el azúcar, cortarla en pedacitos más chiquitos que sean más fáciles para digerir y que puedan ser asimilados por nuestro cuerpo.
Al no poder hacer ese proceso, todo eso se elimina de manera rápida de nuestro cuerpo con una diarrea y con el resto de los síntomas que pueden venir asociados. Igual sucede con el gluten. Si el gluten es una proteína que está asociada al trigo, a la avena, a la cebada y al centeno, ahora lo vamos a ver cuando veamos celiaquía. Es una proteína y también lo que sucede es que nos faltan los mecanismos para poder digerir correctamente el gluten, en el caso de intolerancia al gluten. ¿Cuáles son los síntomas? Digamos, es una alergia escondida en la medida que la reacción es menor de la alergia, ¿sí? Eso es lo que decimos, fíjense que la alergia es mucho más exacerbada la reacción de nuestro organismo y además se va aumentando a medida que nos vamos enfrentando con esos alérgenos. Y además, generalmente no se presentan los síntomas de manera rápida como pasa con la alergia, entonces a veces es más difícil detectar qué es lo que nos está pasando y con qué alimentos. Pero con el pasar del tiempo decir, bueno, no, a ver, siempre que me encanta el pan, como pan todos los días, y los días que como más pan me doy cuenta que me siento peor, bueno, tengo alguna intolerancia con el gluten, por ejemplo. Pero quiere decir que somos celíacos, vamos a hablar de eso. Las intolerancias alimentarias, bueno, también estos compuestos son alérgenos también, ¿sí? Pero digamos, estamos hablando de las intolerancias. Los sulfitos que yo les nombraba, el glutamato monosódico es uno de los componentes que se usan, es un saborizante, es decir, es un aditivo que se usan en diversos compuestos, por ejemplo, en todos los preparados con carne, en general se usa, también, no sé si los han visto, las bolsitas esas para horno que vienen con el preparado ese para ponerle a la carne y saborizarla, generalmente tiene glutamato monosódico, es un resaltador de sabor, así que la mayoría de esos compuestos lo tienen. Lo mismo ciertos colorantes, y son, por ejemplo, los colorantes que están en casi todos los alimentos, y en especial los alimentos que son atrayentes para los niños, y bueno, ahí es todo un problema. Los benzoatos también son aditivos que se agregan a los alimentos, lo mismo el aspartamo lo deben haber visto, es un sustituto del azúcar, es una forma dietética de incorporar dulzor a los alimentos, pero también provoca intolerancias, entonces a veces es como, en estos casos es más difícil, si uno no se hace un análisis, a qué le estamos teniendo alergia, porque por ejemplo aspartamo es un edulcorante que se utiliza en muchos alimentos, entonces uno por ahí no va a decir, no, es la gelatina, es el jugo, porque te va a pasar una vez cada tanto. En cambio con la lactosa, con el gluten sí, porque sí está asociado a un determinado alimento. Bueno, les quería aclarar acá la diferencia entre gluten, digamos. Una cosa es la intolerancia al gluten, otra cosa es la celiaquía, otra cosa es la sensibilidad al gluten y otra cosa es la alergia al gluten. A mí me empezó a llamar la atención cuando empecé a escuchar el tema del gluten y qué sé yo, que me comentaban gente que, por ejemplo, no podía entrar a una panadería, o sea, no comprar nada directamente. Con el solo hecho de entrar ya se le desencadenaba un montón de reacciones. Y me decían que es celíaco, no, en realidad esa persona no es celíaca, puede ser que también sea celíaca, pero en realidad lo que tiene es una alergia al gluten, ¿sí? La sola presencia de gluten en el aire le genera reacción. Lo mismo que decía, hay ciertas personas, no sé si han prestado atención, que hay champúes, cremas, todo ese tipo de cosméticos, qué sé yo, labiales y todo ese tipo de cosas que son sin gluten, porque hay personas que tienen sensibilidad o alergia a esos compuestos y que por más que no sean alimentos, no los estén ingiriendo, sino que los están en contacto con su piel, solamente se les genera una reacción. La celiaquía, que se la denominó
siempre como intolerancia al gluten, en realidad no es así. La celiaquía y la sensibilidad al gluten son dos procesos diferentes y con varios puntos en común. El más obvio es que, obviamente, ambas se producen por el consumo de gluten. Y la alergia al gluten también tiene que ser tenida en cuenta, aunque es mucho menos frecuente, ¿sí? Por eso tenemos una misma proteína, que es el gluten, y tres trastornos diferentes. Una persona que es sensible al gluten no cumple los criterios diagnósticos de celiaquía, es decir, los criterios diagnósticos son los parámetros o las medidas que tiene un médico para decir si una persona es celíaca o no. Pero la persona sensible al gluten, al igual que la persona que es celíaca, va a responder bien ante una dieta de gluten, ¿sí? Es decir, va a mejorar, va a dejar de tener esos síntomas. En cambio, un alérgico al gluten va a reaccionar a esa presencia de gluten incluso cuando ese gluten no llega a su intestino. Es decir, que lo que les decía recién, una persona que haya gluten en el ambiente ya le presenta síntomas. Y en cambio, para la intolerancia, el gluten necesariamente hay que ingerirlo. Entonces, las personas que son alérgicas al gluten tienen que tomar más precauciones porque no pueden ni comer gluten ni entrar en contacto con él, ¿sí? Por eso que la alergia es de mucho más importancia. La celiaquía implica que uno es intolerante al gluten, pero va más allá. Es decir, como los estoy plasmados en esta imagen de acá, es una enfermedad autoinmune, es sistémica, es decir, a nivel de todo el organismo, y crónica, digamos, es de por vida. Y que está asociada a individuos que están predispuestos genéticamente, digamos, es algo que a su vez se transmite de los padres a los hijos, ¿no? Se hace un análisis de sangre y se analiza un determinado parámetro que dice que esa persona está predispuesta genéticamente, más todo lo que se presenta a nivel inmunológico y otros análisis que se hacen, podemos decir que esa persona es celíaca y no intolerante o alérgico al gluten, ¿sí? Por eso el tema del gluten es un poco más amplio que lo otro. Por eso hablamos de alimentos libres de gluten, o lo mismo que se dice sin TAC. TAC son las siglas de trigo, avena, cebada y centeno, que son los cereales que contienen el gluten en su composición, ¿sí? Por eso si ustedes ven generalmente los rótulos de los alimentos que son libres de gluten también dicen sin TAC. Los alimentos libres de gluten, ¿cómo se definen? Como el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de las buenas prácticas de elaboración que vamos a ver, que son las que van a impedir la contaminación cruzada, no contiene prolaminas. Las prolaminas son las proteínas que desencadenan la enfermedad, que sean procedentes de lo que yo le decía, trigo, avena, cebada, centeno, ni de ninguna de sus variedades cruzadas, pongamos así, porque ahora en el mundo de elaboración de alimentos se hace, en especial en lo que es a nivel de producción de vegetales, se hacen distintos cruzamientos para generar variedades, por ejemplo, que son más resistentes a determinadas plagas o que producen mayor cantidad de cereales, etc. Entonces, esto es lo que se considera un alimento libre de gluten y para poder tener el sello tiene que cumplir con esto, que no puede superar el máximo de 10 miligramos de gluten por kilo de alimento. Eso se hace con un análisis de laboratorio también. Ahora les voy a mostrar cómo se rotulan estos alimentos.
en el país, ¿no? Obviamente. Tienen que tener obligatoriamente impreso en sus envases o envoltorios y de manera claramente, es decir, que se vea bien, este símbolo que está acá, que es oficial, que puede ser en blanco y negro o en color como se observa ahí en la imagen. Esta es la forma en la que yo puedo comercializar un producto libre de gluten. Digamos. Tengo que gestionar un montón, que ahora vamos a ver, de pasos para que a mí me dé este sello y yo tener el permiso de aplicarlo en el rótulo del envase. Este es el rótulo del envase o el rotulado de los alimentos, cómo se hace. ¿Qué es el rótulo de los alimentos? Es el que nos brinda información sobre las características del producto, quién es su elaborador, que es lo que hablábamos y escuchamos en varios videos del RNPE, que es el registro del establecimiento, y el RNPA, que es el registro del producto. Voy a tener un listado de ingredientes que son lo que este producto tiene, también la vida útil, es decir, lo que nosotros conocemos como fecha de vencimiento, ¿sí? Y tenemos que consignar acá, como les había dicho, fíjense, está el logo oficial, que tengo que tener autorización para poder ponerlo. Acá está la denominación de venta y también le puedo poner la leyenda que diga sin tag, además del logo, ¿sí? O alimento libre de gluten. También el peso neto, digamos cuánto es el contenido del envase. Perdón. Y es muy importante, no en todos los alimentos lo podemos poner, pero en general es adecuado poner las instrucciones de uso o de conservación, ¿sí? Cómo se consume el alimento y cómo se conserva una vez que el envase está abierto. Bueno, ahora vamos a ver algunas recomendaciones para evitar la contaminación cruzada con gluten. En la compra vamos a tener que evitar productos que estén sueltos o a granel, ¿sí? Bueno, en su lugar siempre tratar de elegir productos cerrados, porque por ejemplo el momento de comprar frutas secas o legumbres son productos que naturalmente, sí, por su origen no contienen gluten, pero al estar al aire libre en una bolsa abierta se pueden contaminar con gluten de otros productos con los que estén en contacto. Entonces, si yo voy a buscar elaborar productos sin gluten, o bueno, tengo alguna persona con algún tipo de problema con el gluten, tengo que evitar hacer compra de productos sueltos o grandes. En el almacenamiento tengo que tener en cuenta en la alacena, que son guardar los productos no perecederos, tener todo lo que sean legumbres, harinas y se mezcla sin tag, separados y digamos en productos, en recipientes que yo pueda tapar perfectamente para que estén separados de aquellos alimentos que sí van a tener gluten. O puedo también destinar una alacena para todo lo que sea con gluten y otra alacena para lo que sea sin gluten y tener siempre todo rotulado y etiquetado para asegurarme que no me voy a equivocar con eso. Por eso les decía también lo de cerrar correctamente todos los paquetes y los recipientes donde se almacenen los productos con tag y sin tag, porque lo que es harina, por la volatilidad que tiene las harinas, porque es como un polvo, digamos, que vuela por todos lados, los productos que están cerca pueden contaminarse muy fácilmente. En la heladera también vamos a tener que tener cuidado de guardar todo lo que sea alimentos sin gluten en recipientes cerrados herméticamente y separados de todo lo que sea alimentos sin gluten.
y tratar de lo que sea alimentos sin gluten, guardarlos en la parte superior de la heladera para evitar contaminación por derramamiento. Eso también lo vamos a ver cuando veamos contaminación cruzada en general. Acá estamos hablando de contaminación cruzada con gluten. En cuanto a las carnes, por ejemplo, que las podemos utilizar para hacer milanesas, que es un producto empanado, o por ejemplo, las patitas de pollo empanadas, tenemos que tener cuidado de que no esté en contacto con el resto de la carne que va a consumir un celíaco, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de la elaboración en sí misma, hay que tener mucho cuidado porque puede producirse sin querer, digamos, sin darnos cuenta de manera inadvertida, que un alimento sin gluten entre en contacto con otro que sí tiene gluten. Entonces tenemos que, antes de cocinar, limpiar todas las superficies. Esperen que me tengo que bajar la diapositiva. Tengo que limpiar todas las superficies que voy a utilizar para preparar los alimentos, eso siempre tenga gluten o no tenga gluten. Usar los utensilios perfectamente higienizados. Les voy a dar cosas que vamos a repetir después para los alimentos en general, pero en cuanto al gluten hay que tener mucho mayor cuidado. Los utensilios perfectamente higienizados para la preparación y la cocción de los alimentos que son aptos para celíacos, lo mismo en el caso de la espumadera, la tostadora, el colador de las pastas o cualquier otro utensilio que vayamos a usar y que puedan quedar restos de alimentos. Entonces tendría que tratar de no utilizar lo mismo o realmente utilizarlo muy bien y siempre preferir cocinar primero lo que no tiene gluten y después lo que sí tiene gluten. Por ejemplo, en el caso de la tostadora, para no tener dos tostadoras, podemos poner un papel de aluminio y luego el pan adentro de ese papel de aluminio para evitar el contacto directo si vamos a utilizarla con diferentes panes. Lo mismo va a pasar cuando hagamos uso de un horno, tenemos que tratar de cubrir los alimentos que no tienen gluten al momento de hornearlos, tenerlos cubiertos, por ejemplo, con papel de aluminio para que no se puedan contaminar. Lo mismo cuando cocino alimentos con gluten también. Tratar de cocinarlos tapados para que no contaminen el horno. Y en el caso de esto puede ser aplicable, digamos, a las personas que tienen algún familiar con celiaquía o los que tienen algún tipo de restaurante o servicio de comida. Cuando presentamos productos para untar, como las mantecas, las mermeladas, los quesos, etcétera, tengo que almacenarlos en un recipiente exclusivo para evitar la contaminación cuando ese producto se unte por ejemplo, si yo le pongo lo mismo en una misma mesa, uno para untar tostadas que sí tienen gluten con otras que no tienen gluten. Cuando cocinemos en el microondas también tenemos que cocinar la comida tapada, y todo lo que sean elementos como rejillas, repasadores, el delantal de cocina, que pueden almacenar restos de comida si no tenemos cuidado, tenemos que mantenerlos perfectamente higienizados, o si mejor puedo tener identificado la rejilla, los trapos, el delantal y todo lo que es para gluten y lo que es sin gluten. Lo mismo va a pasar con el tema de los aceites para cocinar o el agua que uso para cocinar fideos. No puedo cocinar en el mismo aceite o en la misma agua un alimento con gluten que uno sin gluten. Lo mismo cuando servimos la mesa, tenemos que tener en cuenta de usar recipientes exclusivos y que no haya contacto entre alimentos que tienen gluten y los que no contienen gluten. Puede haber casos donde me comentaba una chica que era celíaca
ha habido una reunión y que sí, pusieron galletitas para gente celíaca y o sea, galletitas con gluten y galletitas sin gluten, pero las sirvieron en la misma bandeja, entonces es lo mismo, que se están transmitiendo el gluten de las galletitas a las que no tienen gluten. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Como vimos, con una sola pequeña cantidad de alérgenos es suficiente para causar una reacción en una persona. Es que tenemos que tener cuidado en todo lo que es la limpieza de las instalaciones en general, de los equipos y también del personal, ¿no? Todo eso es parte de la gestión de los alérgenos alimentarios. Para optimizar los métodos de limpieza y mejorar la efectividad que pueden tener esos métodos, tendríamos que seguir ciertas pautas. Siempre vamos a tener que hacer un circuito de limpieza que va a comenzar siempre por las zonas donde no se tratan sustancias con alérgenos y vamos a terminar en las zonas donde sí pueden haber alérgenos, ¿sí? Siempre de lo limpio a lo sucio, decimos, lo no contaminado hacia lo contaminado, para no hacer al revés. Siempre tengo que tratar de que las tareas de limpieza realizarlas mediante métodos húmedos para evitar lo que es el levantamiento de polvo y que de esa manera se abasten con más facilidad de estos alimentos que puedan tener alérgenos. Pero tengamos en cuenta que si utilizamos métodos húmedos no tendríamos que utilizar las pistolas a presión, como las microlavadoras, por ejemplo, porque eso va a hacer un spray de agua que también va a dispersar los alérgenos. También tendríamos que tratar de que todo lo que usemos para la limpieza sea de uso exclusivo para las zonas donde se procesan alimentos que tendrían que estar libres de alérgenos, lo mismo para lo que es los equipos, pero si no, deberíamos asegurarnos que la limpieza llegue a los sitios que no son accesibles y donde puede juntarse esos alérgenos. Y un punto importante que no siempre se hace es validar los métodos de limpieza, ¿sí? Pero desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista higiénico, es decir, para eliminar todo lo que pueda tener restos de microorganismos patógenos, pero también se debe en cuenta los restos de sustancias alergénicas, ¿sí? Porque muy poca cantidad, ya dijimos que muy poca cantidad de esas sustancias pueden generar una reacción en las personas. Entonces, ¿cómo se hace esa validación? Se hace análisis de muestras de superficies que las limpiamos según nuestro método y si esos resultados no son satisfactorios y nos dan que todavía no está correctamente higienizado, porque puede haber presencia de materia orgánica o puede haber presencia de alguno de los alérgenos, tenemos que cambiar los métodos o los productos de limpieza, ¿sí? Hay veces que tenemos que tener en cuenta los productos de limpieza que utilizamos. Después lo vamos a profundizar un poco ese tema. Siempre tenemos que tener en cuenta de limpiar los equipos inmediatamente después de usarlos. También para lo que es la validación vamos a tener que cambiar los lugares donde tomamos las muestras para ver cómo se está haciendo la limpieza. Y también es muy importante que formemos adecuadamente al personal que realiza la limpieza. Así que el personal de limpieza conozca cómo tiene que hacer la limpieza y desinfección y el porqué de esa limpieza y desinfección y cuáles son los resultados que se tienen. Y también tenemos que tener en cuenta todas las fuentes externas que podamos tener de contaminación. Y cuando tengamos que sustituir algunos equipos en los procesos o que tengamos que comprar equipos, tengan siempre presente a la hora de elegir, estar muy atentos y que sean fáciles de limpieza, ¿sí? Porque eso muchas veces promueve la contaminación cruzada. Cuando los equipos no se pueden limpiar correctamente, ya sea porque no se pueden desarmar
o porque tienen zonas donde no se puede llegar con la limpieza, nos va a producir más gastos y dolores de cabeza que comprar un equipo que tenga lo que se llama diseño sanitario, un diseño que me permita que no se acumule producto ni suciedad y que pueda limpiar correctamente cada una de sus partes. Vamos a ir terminando, ahora les digo. Bueno, un poco lo que les decía, pero específicas para alimentos libres de gluten, lo mismo que les decía recién, lo de los elementos de limpieza exclusivos hay que tratar de cumplirlo. Tratar de que, fíjense, lo de la desinfección, eso es una práctica muy común en las personas que elaboran alimentos libres de gluten o que tienen una persona celíaca en su casa. Todo después de que lo limpian y desinfectan, lo vuelven a desinfectar con toallas de papel descartables que las rocian con alcohol etílico al 70, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, una mesada se pasa en una sola dirección para no esparcir el gluten, es decir, se pasa, no se pasa como en forma circular, sino en forma hacia afuera, sin repasar el lugar que ya habíamos desinfectado, para no esparcir el gluten. Si tenemos una zona de secado, como en su momento me habían preguntado cómo secar los envases, tengo que hacer el secado de esos envases, por ejemplo, o de los utensilios o de lo que sea que estoy secando, en un sector que esté alejado de la zona de preparación de alimentos con gluten, ¿sí? Porque si no se van a contaminar. Y siempre escurrir los utensilios y los equipos y la vajilla boca abajo, y luego secar con repasadores exclusivos, es lo ideal, y que estén limpios, o como les decía recién, con las toallas de papel descartables con alcohol al 70. Les dejo esto por las dudas, la mayoría supongo que lo sabe de forma cotidiana, y hoy si no por lo del COVID, todos hemos preparado alcohol etílico al 70, pero bueno, cómo prepararlo, y siempre importante, como yo les dije acá en el dibujito, en la botella donde yo voy a preparar ese alcohol al 70, dejarle el rótulo, es decir, la etiqueta que va a decir que eso es alcohol al 70, y preferiblemente tratar de preparar una cantidad que sea utilizada en el día, no preparar 2 litros de alcohol al 70 si yo uso como mucho medio litro en el día, ¿sí? Porque el alcohol, como ustedes bien saben, se evapora rápido, entonces el alcohol al 70, si me dura toda una semana, capaz que al final de la semana voy a tener alcohol al 50, por ejemplo. Bueno, termino 2 diapositivas más y dejamos acá. Las prácticas de manufactura, ¿sí? Como decíamos recién, la contaminación por gluten se puede producir de la manera más sencilla y menos esperada, y la contaminación cruzada se produce con el más mínimo contacto de un producto sin gluten con uno con gluten. Entonces, para evitar la contaminación cruzada con gluten tenemos que tener primordialmente aplicadas las DTM, eso es indispensable, y tenemos que principalmente identificar los peligros y los riesgos que vamos a tener, de cuáles son las fuentes de contaminación que vamos a tener en nuestro proceso que puedan contaminarnos con gluten, ¿sí? Pueden ser las materias primas, tenemos que evaluar nuestras materias primas y ver si pueden llegar a ser una fuente de contaminación de gluten, el ambiente en el que estamos trabajando, los equipos y utensilios que utilizamos y el manipulador. El manipulador por sus malas prácticas de higiene o que, por ejemplo, podemos estar trabajando sin gluten, y el manipulador, por una cuestión del tiempo que pasa en la fábrica, se trae su propio alimento, pero tenemos que dejarle en claro hasta dónde puede ingresar ese alimento y dónde puede comer y dónde no puede comer, y dónde ese alimento no puede ser ingresado a la fábrica para que ese alimento que trae el manipulador no nos contamine nuestro producto. Y tenemos que seguir durante todo el proceso, tener en cuenta lo que es la separación de ambientes y separación de utensilios, equipos, etcétera,
o también tener en cuenta la planificación del proceso para decir, bueno, no sé, si elaboro alimentos con gluten y sin gluten, elaboro primero los que no tienen gluten y después los que tienen sin gluten, y cómo voy a hacer la limpieza para eliminar el gluten de los equipos y utensilios que utilicé. Realizar todas las verificaciones, todo eso me lo dice las BPM, realizar todas las verificaciones de que no estoy teniendo contaminaciones, y siempre tener una capacitación continua de todas las personas que van a intervenir en el proceso, desde la parte administrativa que realiza las compras o hasta el que hace el control de stock, el que elabora el producto propiamente dicho, el que hace la limpieza de los equipos, etcétera. Digamos, todos tienen que estar capacitados, y si es una sola persona, bueno, tienen que estar capacitada también en todas las etapas. Bueno, les dejé acá esta dirección de correo, de página de internet, igual les va a quedar pegada en la plataforma, para cuál es el marco regulatorio específico para los alimentos que son sin gluten, ¿sí? Para poder ser comercializados y transitar en el país, es decir, a nivel federal, los establecimientos, en este caso en Río Negro, lo evaluarían las URESA, que por eso les habíamos dejado cuáles son los teléfonos y mail de contacto de las URESAs en cada lugar. Van a evaluar el establecimiento en sí mismo, digamos, en cómo está construido, qué equipos tiene y demás, y a su vez también el producto, para hacer un registro del establecimiento y del producto. En este caso es obligatorio el director técnico y que realmente tenga formación en el tema. Se requiere un programa de BPM, es decir, que se van a tener que hacer el manual de BPM, que va a contemplar todos los requisitos para evitar la contaminación cruzada, y van a evaluar y verificar la composición de los ingredientes y aditivos que se va a usar en la elaboración del producto, para asegurar que está exenta de lo que decíamos, trigo, avena, cebada y centeno y de sus variedades cruzadas, haciendo un análisis en un laboratorio acreditado, que también eso está listado en la página de ANMAT. Están los laboratorios que están autorizados para hacer este análisis. Digamos, ellos le piden la cantidad de muestra que se necesita, y después les entregan un informe de laboratorio donde dice si tiene el cumplimiento para poner alimentos sin gluten. Una vez se cumplen todos esos puntos, se habilita el establecimiento como establecimiento para elaborar alimentos sin gluten, y lo mismo el producto. Pero bueno, le vamos a dejar para que vean, el que quiera más detalles y más información, en la página de internet. Bueno, terminamos el miércoles. Vamos a arrancar con las 5 claves de la inocuidad alimentaria. ¿Una duda? Eso último se te escuchó muy entrecortado, Annalise. ¿Lo de las 5 claves o la diapositiva anterior? Sí, la última frase. Nada más. No, que le decía que dejamos acá, el miércoles que viene vamos a ver esta parte que es la clave de la inocuidad alimentaria. Vamos a decir cómo vamos a actuar y qué tenemos que hacer nosotros para prevenir todas las enfermedades de las que estuvimos hablando estos días. Ok, bueno. Bien. No sé si alguna de las chicas tendrá alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, dice así Lidia. Paola, Vero, Janet, Patricia, ¿algo que quieran preguntar? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Bien.
Bueno, buenísimo. Entonces nos estamos encontrando el miércoles de la semana que viene y hay que recordar que el encuentro de la semana que viene sería miércoles y jueves. ¿Está bien? Porque Exactamente. el viernes es feriado, entonces es miércoles y jueves. ¿Ok? Perfecto. Sí, así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Annalise, gracias Gracias. Damas, gracias Héctor. A ustedes.